Buenas tardes. Vamos a esperar un minutín, que me dice Pedro que si sube gente por la escalera, pero vamos a ser puntuales, ¿vale? Ya que habéis venido. Bueno, pues lo dicho, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia, que desde luego el día se ha puesto muy complicado, de paraguas y tal. Así que gracias por haber venido, que a ver, pues está bien que haya aquí gente escuchando, ¿no? Bueno, estamos aquí para presentar un disco que hemos terminado, que es este disco que tengo aquí, y le podéis ver. Se llama Cantabria América. ¿Por qué este disco se llama Cantabria América? Pues lleva una mezcla bastante atípica de música andina con música de Cantabria, no es algo que sea muy habitual. ¿Y cuál es el motivo de esta mezcla? Pues hay dos motivos. Yo soy el creador del disco, aunque han colaborado más artistas luego, y el motivo de esta mezcla es, por un lado, la importancia histórica del puerto de Santander en relación con América, y por otro lado, que yo he tocado, por casualidades de la vida, ambos estilos de música. Yo he sido pitero de Cantabria, he tocado muchas romerías, fiestas, también he estado en grupos de folk cántabro, he participado en el grupo Luétiga, en Landeral, pero además, años antes, en concreto en enero del año 76, que ya llovió, construimos aquí en Santander, además tengo a un miembro ahí atrás, casualmente, al guitarrista, creamos un grupo de música andina, aquí en Santander, ¿vale? El puerto de Santander y Cantabria en general tiene mucha conexión con América. Yo recuerdo de chaval que había una compañía de transatlánticos todavía aquí en Santander. No hay más que llegar a la bahía, te asomas a la bahía y en Peñacabarga tenemos monumento al indiano. Por algo será ese monumento, ¿no? Y de todo esto yo no me voy a enrollar, nos hablará luego un poco Ángel San José, que es mi hermano, uno de mis hermanos, es el que nos va a hablar de un poquitín de esto del puerto, ¿no? Aprovechando que presento a mi hermano Ángel San José, voy a deciros que el diseño de la carpetilla pues lo ha hecho Gael San José, que es mi sobrino Gael, hijo de Ángel. Después, ¿por qué en Santander un grupo de música andina? Pues en los años 70, tanto en Santander como en otras partes de España, por ejemplo Bilbao, Oviedo, Madrid, Barcelona, y seguro que hay alguno más, había mucha música sudamericana en general en vivo. Aquí en Santander, que es un sitio pequeño, yo recuerdo entre semana, días laborables, varios pases de música en vivo de grupos argentinos o de por ahí, y no menos de 3 locales, y los fines de semana alguno más, que se apuntaban a esta moda, ¿no? Esto era los años 70, anteriormente había otro estilo, que eran los panchos y todo esto, y de todo esto nos va a hablar un poquito Antonio Mora. Muchas gracias, Antonio, por acompañarnos. Es un conocido comunicador y locutor de radio de Santander y de Cantabria. A la hora de hacer el disco, esta mezcla, como digo, tan poco habitual, pues se me ocurrió meter un relato. Es decir, hay unos temas musicales, unas canciones, y cada X temas hay un relato. Hay varios relatos que siguen, se narra una historia. En los 6 relatos que hay se va contando una historia que ocurre a un personaje que hace varios siglos sale de Santander en un velero y llega a América y le pasan una serie de cosas y luego regresa. Entonces, escuchar ese relato pues nos hace entender un poquitín la mezcla esta de músicas. Pensar que en aquellos años salía de aquí una persona en un velero de aquellos y salía escuchando con las tonadas de canciones montañesas en las tabernas o panderetas, y al llegar allí escuchaba la otra música, ¿no? Y luego ocurrió una cosa muy graciosa, que cuando le estuve localizando a los diferentes artistas que han colaborado en el disco, tenemos aquí, por ejemplo, al cantador de
del grupo, es que hay música andina, música de Cantabria y hay un tema de flamenco, porque el flamenco se hacía en toda España. Yo estoy seguro que en los galeones y en todos estos barcos siempre había flamenco, ¿no? Entonces quise meter un tema, y aquí hay un grupo de flamenco en Santander, y hablando con el cantador se lo expliqué, digo, es una cosa muy rara, ¿no? Se me quedó así y me dijo, ah, bien. Entonces vamos a interpretar una canción de ida y vuelta. Digo, mira tú, ya en el flamenco ya lo tenían controlado. Es decir, iban canciones de flamenco para América, allí se mezclaban con los estilos aquellos, o incluso cogían cosas de allí y las traían para acá interpretadas en flamenco, ¿no? Entonces han grabado un tema de flamenco que es una colombiana. Este relato que he dicho, que nos hace entender la mezcla de estilos musicales tan diferentes, lo ha grabado una persona que está hoy también aquí, y es un auténtico fenómeno, lo ha hecho precioso, ya lo escucharéis, es Julio Merino, del coro Ronda Altamira, y muchas gracias, Julio, porque la verdad que lo has hecho estupendo. Yo también te quiero. Sí. Bueno, no me voy a enrollar mucho, os estoy explicando un poco el disco. El repertorio andino, os he comentado que he participado durante bastantes años en un grupo de música andina, se llamaba Colibrí. Estaba de moda esa música por la radio, en directo, y llegamos a celebrar incluso el 30 aniversario con conciertos. Pero un miembro del grupo se fue a trabajar a Madrid, es donde vive actualmente, está casado, tiene su trabajo allí, o se habrá jubilado ahora o se va a jubilar, y el grupo pues desapareció, ¿no? Este Julio, quiero decir con esto que el grupo Colibrí no estamos ahora mismo en activo para haber grabado este disco, pero Julio Martínez es una persona muy casera, no es de bares ni cosas así, y uno de sus hobbies es la música y tiene un equipo profesional de grabación en casa para entretenerse. Además de eso, es un músico virtuoso que domina tanto los instrumentos de viento andinos como los de cuerda. Y los 6 temas que hay de música andina, él ha hecho los arreglos de esos temas, los ha tocado todos los instrumentos, en cada tema ha tocado todos los instrumentos y además lo ha grabado. Tenemos ahí al técnico que de Santander, de Encabezón, que nos ha hecho el disco, y se quedó asustado con este hombre que le mandaba todos los temas y, bueno, completos, ¿no? Este es Julio Martínez Rionda, es el que ha grabado los temas de música andina. El repertorio de Cantabria, hay varios grupos y solistas. Los voy a nombrar por orden de intervención en el disco, no mayor y mayor importancia, ¿eh? Manuel Luna y La Cuadrilla. Manuel Luna es un cantante ya veterano. Bueno, tranquila, no te preocupes. Manuel Luna es un cantante veterano y que tuvo su momento de mucha fama hace años y ha tenido diferentes... Este hombre, lo que pasa es que es de Santander, pero ha vivido mucho tiempo en Albacete y Murcia, también en Madrid, y es donde más se le conoció. Y hace un montón de años me llamó para que yo metiera el pito montañés en algunos de sus temas. Y entonces conocí al grupo que en aquel momento lo acompañaba, ha tenido diferentes grupos de músicos acompañantes, ¿no? Y en aquel momento se llamaba Manuel Luna y La Cuadrilla. Y La Cuadrilla eran 4 músicos profesionales, que para mí fue una maravilla estar con ellos. Incluso representamos a España en un festival internacional, porque conocéis la OTI, eso es de televisión, pero hay otro que es la UER, el Festival de la UER, que es de Radiodifusión Europea, y fuimos representando a España a Noruega. Y para mí fue pues una aventura estupenda, ¿no? Pues conseguir reunir a esos músicos profesionales que están en otros grupos haciendo otras historias, les he conseguido reunir para grabar esta canción. El siguiente grupo que aparece en el disco son Las Distinguidas, que tenemos aquí delante a Solchu y sus amigas, que no han podido venir todas, luego ella os va a explicar por qué. Al acabar el acto van a interpretar el tema que han grabado para este disco y otro más que parece ser que han preparado, para que no fueran solo 2. Bien, el siguiente tema se escucha es del grupo Nueva Alquimia. Nueva Alquimia es un grupo que creé yo hace muchos años, y entonces en este disco hay 2 temas que no se han grabado ahora. Son 2 temas sacados de otros discos y ahora enseguida voy a explicar por qué. Y uno es el de Nueva Alquimia.
José Alberto Terán es un veterano rabelista y cantante de Cantabria, en concreto de la zona de Campoo. Ha sido compañero mío de trabajo 40 años y ha grabado un tema de Ravel, pues precioso, ya lo escucharéis, un tema inédito además, ¿eh? Arrayán. Arrayán es el grupo de flamenco de Santander, que tenemos aquí al cantador y a la violinista, y han hecho, como decía él, una colombiana de ida y vuelta. Y por último, el coro Ronda Altamira, que es un clásico de aquí de Santander, y este es el segundo tema, que no es de ahora, sino que es de otro disco anterior, me lo han cedido ellos, y yo quería meter el disco de coro Ronda Altamira y el de Nueva Alquimia, aparte de que me gustaban estos temas mucho, es que es otra originalidad que hago, es que son el mismo tema, y en el mismo disco son el mismo tema con dos versiones completamente diferentes. Me ha parecido original. Una diferencia grande es que el de Nueva Alquimia es casi entero musical, salvo el estribillo, que hay una letra, y el de Coro Ronda Altamira es una canción coral completa, ¿vale? Pero cuando lo escuchéis veréis que es la misma melodía, ¿no? Bueno, yo ya he terminado, y a continuación mi hermano Ángel San José nos va a hablar un poquito. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Me ha pedido mi hermano que os hable un poco del contexto histórico que acompaña el disco y de dónde viene la cosa. Voy a ser breve porque yo creo que lo importante aquí pues, precisamente es el disco y la música. Y bueno, simplemente deciros que desde el primer momento de lo que se llamó época de los descubrimientos, hubo cántabros involucrados, ¿no?, en ese asunto. De hecho, en el primer viaje de Colón, pues bueno, estaba Juan de la Cosa, que le conocéis todos, ¿no?, era de Santoña, aunque después se asentó en el puerto de Santa María, en Cádiz, y con él iban, pues, al menos una docena de cántabros en el primer viaje, ¿no? Y pues como antes ha apuntado Paco, pues aparte de saber navegar los barcos y estas cosas, pues la gente en sus ratos libres tendrían sus ratos de canción, ¿no?, de cantar pues lo que cantarían entonces, ¿no?, sus coplas y sus romances y sus cosas, ¿no?, pues de amores o pícaras, ¿no?, que eso después pues, se quedaron en las coplas de Ravel y cosas de eso. Y bueno, pues ya desde el primer momento, desde finales del siglo XV, pues hay un contacto con América, y allí la gente pues llevaba eso, sus maneras de cantar y sus músicas y sus cosas. Y bueno, al poco de los primeros descubrimientos, pues hay una cosa que se llama la Carrera de Indias, que también promovido por Juan de la Cosa y otros marinos que estuvieron con él, gente importante, llegan a un acuerdo con la corona para tener libertad de poder comerciar con América. Entonces, ellos se encargaban de todo, de hacer las naves, de contratar las tripulaciones y de ir a la aventura a descubrir tierras y conseguir, pues bueno, lo que podían de allí, ¿no?, mercancías y cosas de estas. A cambio, pues de un porcentaje en las ganancias. Muchos de esos barcos y de esas tripulaciones salieron del norte de España y claro, por supuesto muchas de Cantabria. Los astilleros locales pues se fueron haciendo pues los barcos que iban para allá, iban y venían, y bueno, pues esas tripulaciones, ¿no? Según he podido estudiar, pues ya tan pronto como el siglo XV-XVI, las tripulaciones no solamente eran de gentes de la costa, de la mar, ¿no? Había gente de todos los lados de Cantabria, os podéis encontrar gente de Campoo o de Liébana. O sea que esto abarcaba toda la región, ¿no? Y bueno, pues esto siguió así, y la importancia del puerto de Santander, que también hablaba Paco, es a partir de mediados del siglo XVIII, cuando desaparece el monopolio de Cádiz. Cádiz tenía un monopolio por orden real para meter todas las mercancías que venían de América, ¿no?, todas las riquezas. Entonces, pues una de las cosas que promueve el gobierno es dar permisos a otros puertos pues para liberalizar eso y que se desarrolle el comercio y la economía. Es precisamente en esos tiempos, siglo XVIII-XIX, justo antes de
de la independencia americana, durante todo ese siglo, cuando más tráfico hay, más comercio, de Santander iba sobre todo para Cuba y para México, también a Cartagena de Indias, pero sobre todo La Habana y Veracruz. Y ahí es ya cuando existe realmente esa mezcla cultural, porque ya es moderno, vamos a decir, ¿no? El concepto musical y también de la literatura, de la composición de letras, y cuando todos esos instrumentos llegan, los instrumentos españoles, guitarras y otras cosas, llegan allí a América y son captados por los habitantes de allí, tanto nativos como criollos, y influyen en lo que sería después el folclore y las canciones tradicionales de esos países. Al mismo tiempo de España, pues también importa allí ciertas cosas, ciertas músicas, ciertos sones, ciertos instrumentos. Yo me imagino que los primeros marineros que os hablaba llevaran para allí pues panderetas o tarrañuelas o cosas así, cosas sencillas, algún tipo de flauta o cosa que se utilizara, o vihuelas, que era un tipo de guitarras antiguas, ¿no? Ya en el 18 pues ya son los instrumentos modernos, ¿no? Desde entonces hasta mediados del siglo XX aproximadamente ha habido un tráfico constante entre Santander y sobre todo Cuba y México. Se vivió especialmente todo el tema de la guerra de Cuba y Puerto Rico, ¿no? A finales del siglo XIX. Aquí embarcaban las tropas, era un puerto de partida de las tropas, era la compañía transatlántica del Marqués de Comillas, y aquí venían los soldados retornados, ¿no? Muchos de ellos heridos o enfermos. Ahí es cuando nace la habanera, ¿no? En torno al final de esta guerra, ¿no? Los retornados traen sus sones y sus cosas, sus canciones melancólicas, ¿no? Del Caribe. Y luego, pues bueno, pues ya como estábamos hablando, pues hay un constante trasiego de gentes y por tanto de ideas. Hay mucha emigración de Cantabria para América, y luego ya, pues ya cuando se finaliza el transporte transatlántico marítimo, que es a finales de los 50, coincide precisamente con la Revolución Cubana, ¿no? Con la Revolución de Fidel Castro, y mucha población cubana que tenía raíces de Cantabria, pues los que no se quedan allí retornan también por el puerto de Santander. Entonces, pues bueno, pues es una historia de 5 siglos en realidad. Y yo, por mí, pues lo doy por... Muchas gracias. Bueno, a continuación va a intervenir Antonio Mora, que nos va a contar alguna cosa también. Es que no sé, a mí cuando Paco me llamó y dice, ¿quieres venir? Digo, yo encantado de acompañarte, pero bueno, y por hablar de América o de Hispanoamérica, como a mí me gusta denominarlo, ¿no? Porque daros cuenta que ese término nuevo, que hoy en día prácticamente todo el mundo utiliza, Latinoamérica, es un término inventado por un francés, por uno de los ideólogos, asesores de Napoleón III, sobrino del Napoleón famoso, que pretendió reconstruir el llamado Imperio Español, pero bajo el dominio francés, a través del emperador Maximiliano, que impone en México. En ese momento, lógicamente, se hablaba de Hispanoamérica, eso no gustaba, porque ¿cómo vamos? No tengo nada que decir, pero bueno, pues Chevalier inventó Latinoamérica. Habló del año 1800 y pico, no habló tanto. Entonces, lo que todo se llamaba antes Sudamérica o Hispanoamérica, pero de centros de estudio, empezó a llamarse Latinoamérica. ¿Por qué? Fundamentalmente por el empuje francés, y sobre todo porque el término cayó en gracia a todos aquellos criollos, burgueses, terratenientes que querían romper con el concepto de que tenían algo que ver con el hispano. Entonces, pues si nos llamamos latinos, pues ya está, ya no tenemos nada que ver. Y luego, sobre todo y fundamentalmente,
por quien ha impuesto en los últimos años la música y la cultura, que ha sido los Estados Unidos. Encantó el concepto de Latinoamérica para eliminar el concepto hispano. Bueno, entonces, es verdad que cuando yo nací, o en mis primeros años, yo he sido un enamorado de la música. Yo, si no he sido músico, es porque no me atreví a ello. Entonces toco muchas cosas muy mal, siempre canto muy mal, pero me lo paso muy bien, porque es lo que me gusta. Entonces, en aquellos años 60 y años 70 en España, la música sudamericana, hispanoamericana, estaba al día. Yo tengo discos de Facundo Cabral, de Larral, de Mercedes Sosa, de todos aquellos. O sea, prácticamente nada venía del mundo anglosajón. Aquí en España, lo que llegaba de América, llegaba de Hispanoamérica. Y todos los imitábamos, yo era el primero. ¿Qué pasó luego? ¿Por qué a partir de los años 80 esa música argentina, chilena, la salsa en realidad, música puertorriqueña, caribe, eso nunca llegó en plan fuerte, pero sí había llegado el folclore hispanoamericano, estaba en España, bueno, pues de tú a tú, lo has comentado, había un montón de pubs, donde había mucha gente cantante. Bueno, nos ha estado visitando hasta que el hombre ha muerto, Rafael Amor, precisamente. Yo creo que es uno de los... Y un hijo ahora, Salvador, que es el que llega. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se rompe eso? Nunca habéis planteado por qué se rompe esa historia de España con Hispanoamérica. Porque, desde luego, no se ha roto con la Angloamérica. En Angloamérica nos han estado metiendo todos sus productos culturales a través de los medios de comunicación en plan bestia. Todo lo anglo es lo que ha sustituido a lo que antes aquí se consumía y se cantaba, y los músicos, el ejemplo, porque tuvo él que dejar de hacer música hispanoamericana, porque eso ya parece que se quedó atrás, ¿verdad? Pues muy sencillo, lo que ocurrió fue digamos, la versión moderna de la guerra. La versión moderna de la guerra, yo así lo llamo, es la guerra cultural. Entonces, el mundo anglosajón se planteó invadir el mundo culturalmente. ¿Cómo? A través de la música, a lo mejor. Para ello, ¿qué se hace? Bueno, pues fundamentalmente pagar emisoras de radio, emisoras de televisión, discjockeys, todo el mundo que tenía que ver con la música llegaba a recibir en los años 70, lo digo porque cuando yo empecé un poco en la radio, un sobrecito de las discográficas para promocionar Jackson, Beatles, etcétera, 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 etcétera. Entonces así se consigue una transculturización muy sencilla. Entonces hoy en día es totalmente normal. Si vemos, por ejemplo, en televisión española todos los días el trocito de informativo, al final de Cantabria, el Telenorte se llama, al final de ese informativo de Cantabria, prácticamente todos los días se da referencia de un grupo que va a actuar en Santander o en Cantabria. El 99,9% de las veces son grupos que ni Dios conoce, yo al menos no conozco, porque puede ser que sí, anglosajones. Entonces, ¿qué ha pasado de esta música con la que estábamos tan cerca? Yo viajo todos los años a América. ¿Por qué? Porque me siento como en casa. Es que quizás a ellos les pasa lo mismo en función de los países, ¿no? Pero es que te das cuenta y dices, bueno, pero si somos lo mismo, más mezcladitos allí, con un colorcito más sabroso, pero somos la misma cultura, hablamos el mismo idioma, amamos en español, rezamos en español. Entonces, ¿qué pasó? Fue eso, sencillamente. Entonces eso acabó con aquella relación, y me encanta que Paco pues haya ahora sacado la bandera de hablar de esa relación. Yo hoy he estado mirando a ver qué queda de España, de Cantabria, que es lo que nos ocupa en América, y hoy en día, vaya, tenía yo aquí... Hoy en día tenemos las casas de Cantabria en América, como bien sabéis. Y hoy en día, pues si consigo encontrar la foto que yo había hecho hace un momentito, pues tenemos casas de Cantabria en Argentina, Buenos Aires y Rosario. Hay en Cuba. Bueno, en Cuba pasa una cosa muy curiosa con las casas de Cantabria. En La Habana hay dos.
como buenos cántabros, no se pusieron nunca de acuerdo y cada uno cogió su parcelita. Y luego una de reciente creación en el centro de la isla, en Camagüey. En los Estados Unidos hay una, pero creado también por los cubanos, concretamente en Miami. Entonces, con los descendientes de cubanos cántabros o cántabros cubanos que se marcharon a Miami, pues allí también hay otro centro. Hay otra casa de Cantabria en Guatemala, otra en México, que es quizás la más conocida y la más famosa, porque suele ser recurrente el viaje de los gobiernos de Cantabria a México. Hay una también nueva, relativamente nueva en Venezuela, y hay dos en Chile. También de reciente creación. Hoy en día los cántabros que allí viven y que pertenecen a estos centros culturales, centros sociales, pues son pues, más viejitos que yo, y eso ya tiene narices, porque lógicamente lo que tienen es el recuerdo. Ya muchos son originarios de Cantabria que viven allí. No, ya son hijos y resultados, digamos, llegados, ¿no? Entonces esa es la realidad de Cantabria que hoy todavía se vive en América. Y yo podría estar hablando de esto, pero no quiero. Además, no es la cuestión. Hay una cosa muy curiosa que sí quiero detallar. Bueno, es decir, que me he emocionado al ver aquí a Fede. Sí, hombre, ese disco. Porque Fede fue el locutor de Radio Rabel. Fede Balbuena, guitarrista del grupo Carmen y también guitarrista aquí del grupo Nueva Alquimia. De este disco es el tema que hemos cogido de Nueva Alquimia para este CD. Y la verdad es que era un alma libre y un tipo que, bueno, se nos fue. Pero bueno, quería hacer esa referencia. Y otra, el flamenco. A ver, precisamente el tema que aquí se incluye, que es una colombiana. En el flamenco hay muchos palos, digamos, muchos estilos. Hay un grupo que le llaman cantes de ida y vuelta. Lo que normalmente siempre iban eran los cantadores. Ellos escuchaban allí cosas y luego venían y cantaban aquí lo que allí escuchaban, pero con acento flamenco y con aire flamenco. No es que prácticamente nada fue de aquí para allá, sino fueron los cantadores. El ejemplo de la rumba, por ejemplo. La rumba, que es uno de los ritmos tradicionales del folclore de Cantabria, ¿no? Bueno, pues la rumba no en flamenco, sino en rumba, la pandereta. La rumba la trae a España Pepe de la Matrona, en 1914. En 1914, Pepe de la Matrona, un cantador flamenco de Sevilla, visita Cuba y allí conoce una guarachita, unas cositas, y él cuando viene, pues canta una cosa que hasta entonces no se había cantado, que eran las guarachas cubanas, pero con acento flamenco. Entonces, esas son las primeras rumbas. En 1914, a partir de ahí, en España, pues se difunde ese ritmo rumba de muchas formas, una ella la flamenca, otra las cantas, y otras que hay también por ahí menos conocidas. Pero concretamente, la colombiana, que es lo que aquí se incluye, y que posiblemente todos conoceríais una versión que hizo de una colombiana, quizá la más famosa, de la Niña de los Peines, Serranía de Brasil. Quien aquí la cantaba en todas las fiestas era Benito Díaz, precisamente. Entonces ese ritmo no es un palo de ida y vuelta, aunque sí, ahora se ha metido ahí, por el nombre. Claro, si se llama colombiana, cantan los cantadores flamencos, Ana Reverte, y bueno, muchísimos, Niña de los Peines. No, entonces era flamenco. Bueno, pues no. La colombiana fue un cantecito que le salió en 1931. Estaba ensayando el que entonces era el Niño Marchena, luego Pepe Marchena, y entonces le salió un cantecito e hizo un cante con 6 versos. Y entonces le preguntaron, maestro, ¿y esto qué es? ¿Este qué palo? ¿Esto cómo lo llamamos? Llámale colombiana. Y entonces, pues, colombiana. Entonces, ese es el origen de la colombiana, que nada tiene que ver con Colombia. Sí, con Colombia sí tienes aires, pero bueno, no, digamos, no viene nada. Es un invento que ante la pregunta del maestro que era todavía un niño, y así se llamaba en los primeros discos, Niño Marchena, ante la pregunta de la discográfica, ¿y a esto cómo le ponemos? Pues le pone colombiana. Colombiana, no colombiana. Lo que pasa es que al final el colombiana, pues se ha cambiado en colombiana.
Bueno, y con eso. Y esto es una muestra de la relación tan tremenda, tan bestial que hay, que existió y que existe entre Cantabria, entre la península y entre Hispanoamérica, y que yo la verdad, después de estar muchos años, más de 40, yo la primera vez que piso América en 1983, yo no tenía ni idea de aquí, pero desde entonces, no sé, pues he ido prácticamente todos los años, 1 o 2 veces. Y ahora últimamente a Puerto Rico, donde os puedo decir que en Puerto Rico, si algún día vais, es una maravilla, eso sí es caro, pero merece la pena. ¿Por qué? Por 2 cosas. Los puertorriqueños y las puertorriqueñas, es increíble el amor, pero amor de verdad, que tienen con toda la cultura española, y como allí la defienden, y como allí la mantienen, y como allí la enarbolan. Daros cuenta que el día más grande de Puerto Rico es el Día de Reyes, y es un Estado libre asociado a los Estados Unidos. Pues allí el Papá Noel prácticamente no le deja en hueco, es el Día de Reyes. Y todas las decoraciones, aquí vemos estas decoraciones que nos ponen, de colorcito, en Puerto Rico, en San Juan, todas las decoraciones luminosas y eso son con motivos relativos a la cultura de Puerto Rico. Al jíbaro, al que está recogiendo café, al que está cantando el paso, todo relativo a la cultura de Puerto Rico. Entonces os decía 2 motivos. La gente es encantadora, yo he visitado varios países y de verdad, no sé, me han pasado cosas allí que no acabo de asimilar en este mundo en el que vivimos. Y luego la gente y la misma isla, la misma Puerto Rico. Pasáis por allí, por el viejo San Juan, y parece que estáis paseando por cualquier localidad de las Islas Canarias. Fundamentalmente, claro, la mayor influencia fue de los canarios. Pero de verdad, os recomiendo que vayáis. Si no puede ser más tiempo, pues una semanita, 10 días. Pero Puerto Rico es una gran isla, muy desconocida, cara, pero bueno, también se puede uno buscar los lugares baratos, ¿no? O sea, si no se puede ir a un hotel, pues se va a un hostel, ¿qué se llama? Hostel, entonces, habitaciones compartidas, que es maravilloso porque aparte se comparte con gente de todo el mundo. O sea, no es, hay gente que eso le dice, ay, pero mi privacidad, y mi tontería, si para dormir es una cama, ¿no? Pues ya está. Nada más, gracias Paco por haberme invitado, y bueno, recomendaros el disco. El disco es como un viaje onírico así, ¿no? Como un viaje a Ítaca, como un no sé, muy bonito el relato que Julio hace maravillosamente. Hombre, dice una cosa que yo digo, coño, hombre, un relato es un relato, un invento. A ver qué dices que lo he escrito yo, ¿eh? Pues un invento. Eso de que cuando llegan, de que están allí de guerra y estas cosas, ¿no? Está el cántabro este que fue, está por allí perdido. Es ayudante, no soldado. ¿No? Bueno, el ayudante está por allí perdido, no está participando en la guerra, pero va una aborigen de allí y lo ve y se quedan mirando. Enamorados. Y se enamoran, y dice, tú conmigo, yo conmigo, y se van y ya está. Ya está. Es maravilloso, eso es maravilloso. Y bueno, seguramente ocurriría así en muchos casos. Claro. Pero se ha cogido el caso bonito. Bueno, así que nada más, vamos a escuchar un poquito el disco, ¿no? Que es lo que se merece. Mira, para que os hagáis una idea de qué va el disco, vamos a escuchar 3 cortes. Los cortes 1, 2 y 3, que son el primer tema, el primer relato y el segundo tema. Y es un tema andino, un tema de Cantabria y un relato. Y con eso os hacéis perfectamente idea de qué va el resto del disco. Aunque luego son grupos y canciones muy diferentes los de Cantabria. Lo andino es todo andino. A ver si os gusta. No, nos escuchamos desde aquí, hombre. Luego nos movemos porque después de escuchar estos 3 temas no os vayáis, porque uno de los grupos del disco va a actuar en directo, que son estas chicas que están aquí, estas señoras, van a hacer el tema que grabaron ellos en el disco y además un extra que se han ofrecido a hacerle también. Tema 1, relato 1 y tema 2, vais a escuchar.
Sí. Sube el volumen si puede ser. Partiendo de Cantabria, en un cascarón de vela de mediados del siglo XVI, nuestro personaje se embarcará en un sueño. De Santander a Sevilla y de allí a las Islas Canarias, última tierra segura en la que fondearán. El destino es América, o más bien, algún lugar concreto del Caribe para después llegar al continente. En medio del gran océano, interminables semanas de arriesgado viaje soportando las inclemencias del tiempo. Aventurero le llamaron, tal vez así sea, pero cuando el hambre y la miseria aprietan, cuando no existe futuro en esta orilla, quizás al otro lado del mar, quién sabe, ¿por qué no comprobar? Con lágrimas en los ojos digo adiós, con lágrimas en los ojos a mi tierra digo adiós, pero marchar yo no quiero.
otros testigos, altas coteras, cielo gris, vosotros sois los testigos. No voy a evitar ahora este dolor, no voy a evitar ahora este dolor que me surgió. La codicia de unos pocos, la codicia de unos pocos, como el mi dueño en la aula, el futuro arrobó. Como el mi dueño en la aula, el futuro arrobó. Amor y aprieta con fuerza mi corazón, la amor y aprieta con fuerza mi corazón que acá me dio. Adiós cantar y adiós, adiós cantar y adiós, verde país nadie nunca, llueve y llueve sobre nos, verde país la tierruca, llueve y llueve sobre nos. Quizás la fortuna ría en otro lugar, quizás la fortuna ría en otro lugar lejos de acá. Nacer muchas veces más, nacer muchas veces más, hasta que haya el abrazo de otros ojos de otro mar, hasta que haya el abrazo de otros ojos de otro mar. Siempre soñarás el día de la vuelta, siempre soñarás el día de la vuelta a tu casa. Aunque estés muerto vendrás, aunque estés muerto vendrás, y nadie te podrá quitar de vivir este lugar, y nadie te podrá quitar de vivir este lugar. Para que se coloquen estas cantantes, pero previamente me dice Antonio, me sugiere que si alguien quiere hacer alguna pregunta de lo que se ha hablado o alguna
Yo es que soy muy egoísta y tengo una. Mira, ahí hay 3 ya. Tengo una. ¿Dónde se puede comprar? Este señor lo vende. Bueno, pues esa pregunta ya eliminada. A ver, ¿quién hay por Esta señora de aquí, vamos. Sí, bueno, yo una pregunta Sí. no, es una matización Vale. al comentario que ha hecho Antonio sobre el auge de la música sudamericana en aquellos años 70, 80, que, bueno, que yo creo que es necesario decir que aquello surgió debido a que estábamos en una etapa, que acabábamos de salir de una terrible dictadura, y surgió como un acto de reivindicación y solidaridad con los pueblos oprimidos que en ese momento estaban viviendo dictaduras tan tremendas como la que habíamos vivido nosotros, ¿no? Entonces eran importantes las letras, la reivindicación política, la solidaridad, y tuvieron que salir, además de sus países, tuvieron que salir grandes artistas, maravillosos artistas, pues, como Zaparra, como Quirapayún, y entonces todos vibrábamos con esa música, ¿no? Era algo que venía de un sentimiento, y aprendimos a amarla y a movernos con ella, pero venía de un sentimiento muy profundo de solidaridad y de defensa de esos pueblos oprimidos. Me parece, vamos, interesante ese matiz. Sí, yo lo recuerdo perfectamente, eso, correcto, sí. Bueno, ese fue uno de los motivos de... Mira, ahí hay un antiguo componente de Colibrí, casualmente. Sí, escuchamos mucho Colibrí. Y uno de los motivos que nos decidió hacer este estilo de música fue precisamente toda esa influencia de la canción protesta. Claro. Y en concreto hubo una obra que era un disco completo que se llamaba La Cantata Santa María de Iquique, que fue famosísima, contaba una historia y nos llegó a muchísimos al corazón, ¿no? Ese tema, ¿no? De todas formas, antes de ese, ya la música americana, cubana, claro, yo lo que he vivido, antes no vivíamos, pero yo siempre me he definido como un producto de un bolero, de una noche de bolero de mis padres, y ahí nací yo. Lo tengo clarísimo, porque el bolero era aquí la música del amor, digamos, ¿no? Y en los años 29 estuvieron grupos cubanos en la Coliseo de Sevilla, o sea que la relación con Hispanoamérica hasta el final de los 80 fue continua, pero luego se acabó. Bueno, ¿alguna más? No, solamente también hacerte una matización. No sé por qué desapareció la música sudamericana en España, pero la de Cantabria, ya te lo digo yo, quebraron todos los pubs. Mira. Sí. No, eso es así, real. Sí. O sea, quebraron todos. En todos los pubs había música sudamericana. En directo, en vivo, y toda la semana, varios pases. Murió César. Días laborables y todo, todos los días. Sí, no es así. Murió César, empezaron a caer y desaparecieron todos, económicamente desaparecieron. Eso es uno de los motivos. No nos podían pagar y entonces marchamos. ¿Pero por qué, Julio? Porque no podían pagar, porque la gente no consumía eso, la gente empezó a mirar a los Beatles. No. ¿Y eso? No, Antonio, que eso no te lo discuto. Lo que te estoy diciendo es que quebraron económicamente los dueños de los pubs. Claro. Es decir, César murió, aquí está Lindy, y etcétera, y otros abrían la caja, hacían la caja por la noche y pensaban que todo lo que entraba allí era beneficio. Así de claro. Y entonces empezaron a desaparecer los pubs y desapareció, no teníamos dónde ir a cantar. Aquí en el resto de España ni idea. Es que Julio es muy mayor y se acuerda de esa época. Que tengo mucha juventud la que yo estaba cantando. Lo bueno que tengo es que tengo, en vez de canas, mecha de sabiduría. Pero... Vamos a dejar entonces aquí hueco para las artistas que van a cantar ahora. Entonces, repito, muchísimas gracias a todos por vuestra presencia, a pesar del día tan malo que hace. Van a cantar, el primer tema es un tema que está en el disco y os va a explicar una circunstancia de ese tema muy curiosa y luego van a hacer otro tema.
Bueno, hola a todos. Soy Sonchu, para el que no me conozca, que llevo muchos años en la pandereta, voy y vuelvo. Parece que ahora, a ver si me quedo una temporada otra vez. He coincidido con Paco en varios eventos y, por ejemplo, en el grupo Landeral, donde grabamos un disco hace ya unos años. En cuanto me comentó que iba a grabar este disco y me pidió una colaboración, me dio total libertad, aunque me sugirió, dice, jo, siempre haces cosas con pandereta, a ver si puedes hacer algo que no sea con pandereta. Y digo, venga, en esa época había conocido a una mujer que se llama Malena, del pueblo de San Sebastián de Garabandal, y me había enseñado un canto de bodas que se hacía en su pueblo cuando una amiga se casaba, las mujeres la acompañaban a lo largo del pueblo. Y la canción va recorriendo los diferentes pasos, desde que sale de casa de sus padres hasta que llegan a la iglesia. Entonces convencí a mis amigas pandereteras y a Celia, que tocaba conmigo el acordeón en el grupo Saltabardales, y decidimos ponernos el nombre de las distinguidas, que no es por sentirnos superiores a nadie, sino porque una señora me había explicado que unas primas suyas eran muy finas tocando la pandereta, porque eran muy distinguidas. Yo distinguidas no lo entiendo como algo superior, sino como elegante, distinto. Distinguida es distinta, no ni mejor ni nada de eso. Por si acaso, me parece que hay mucha chanza con el nombrecito. Me hizo mucha ilusión para este tema contar con la persona que nos había enseñado la canción, con Malena y con su hija. Malena tiene 93 años, vive en Avilés, dejó Garabandal a los 11 años porque se puso a servir, y a los 20 y pico se casó y se fue para Avilés. Pero es una caja de sorpresas, porque ha mantenido en su memoria todas las canciones que se cantaban en Garabandal cuando era pequeña. Decir también, por ejemplo, como cosa curiosa, me acordaba ahora, que en Garabandal, antes de vivir de la Virgen, hubo muchísima emigración, porque era un pueblo muy pobre, mucha emigración a México. Entonces, aprovechando que en verano viene a pasar unos días a su pueblo, y no quedamos muy lejos de Cabezón, pues le llevamos al estudio de Javeta, que anda por ahí, y con mucha paciencia grabamos la canción, un día con ella, otro día sin ella. Y entonces, como una manera de que esté aquí, como no podía venir ni ella ni su hija, a mí me gustaría que escucháramos las dos primeras estrofas de la canción, que es donde canta ella, y luego lo vamos a intentar coger. A ver si queda bien. Entiendo que, o sea, quiero que entendáis por qué se hace, ¿vale? Vamos a traerla aquí. La bendición de tus padres, compañera, ya la lleva. Falta la del señor cura a la puerta de la iglesia. Vivan los novios vivan, vivan los novios toda la vida. Despídete, compañera, de la casa de tus padres. ¿Veis la letra? Va explicando, está saliendo la chica. Que ya no vuelves a andar, solterita como sale. Vivan los novios vivan, vivan los novios toda la vida. Llévala de canto en canto, llévala de piedra en piedra, que no se manche el vestido, ni esas enaguas que lleva. Viva los novios vivan.
armonizaciones son culpa o gracias a Celia. Porque nosotras somos unas pandereteras muy de tradición que cantamos al unísono y nunca solemos hacer voces y tal. Y bueno, creo que se ha notado que estábamos cantando a 3 voces, que es la leche eso para nosotras, pero bueno. Y bueno, como ya que estábamos aquí, con lo que nos cuesta movernos y coincidir, digo, jolín, pues vamos a hacer unos temillas para... porque ese pozo de esos viajes de los indianos a América, que no todos tenían felices regresos, que parece que solo nos quedamos con tal, había de todo, pero sí que trajeron mucha inspiración para los cantares de las pandereteras. Entonces vamos a hacer tres temas de pandereta, en los cuales se nombra Cuba y Argentina, para que se vea esa influencia que ha tenido esos viajes a América en nuestro folclore. Va a ser Angelines de Aloños, Florinda de San Vicente del Monte y la tercera señora que se me ha olvidado de Valdeolea, porque no la conocí en persona, esa la conozco por un disco.